De regreso con más en este Gobierno de la Mañana, completando esta ronda de comentarios, 8:16. Escuchamos por primera vez en esta mañana a nuestra compañera Julieta Tejada. Buenos días. Muy buenos días, José Luis Mendoza y Cervantes. Los buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán, para Bienvenido Rodríguez Hijo y para doña Isabel. Y con ellos a todo el equipo de la parte técnica y de producción que hace posible el Gobierno de la Mañana. Los buenos días a don Álvaro Albelo Hijo, los buenos días a mis compañeros aquí en cabina, a mi compañera Susana Gotró de Win y al país que muy temprano en la mañana sintoniza la Z101 y este Gobierno de la Mañana. Miren, señores, dos sucesos lamentables que ponen de manifiesto serias fallas en dos instituciones que forman parte del sistema de protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Me refiero al triste caso de un niño de 1 año y unos 9 meses aproximadamente que murió ahogado al caer en una cubeta de agua en un centro del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, conocido como INAIPI, en San Francisco de Macorís, y la niña que cayó de una 4ª planta de un centro de CONANI, del Consejo Nacional de la Niñez. Ambos casos sucedieron prácticamente a horas unos de otros. Y hay que decir que el caso de CONANI específicamente no es una situación aislada. No es una situación aislada. Venimos observando un deterioro importante en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Basta recordar la cantidad de niños que se han burlado la seguridad del centro. Eso ha pasado en más de una oportunidad. Muchas quejas de los usuarios del servicio, que son los familiares de los niños y adolescentes que viven en estos centros del CONANI, incluso de los propios niños del CONANI que denuncian maltratos y otros tipos de violaciones a los derechos de esos niños que están ahí precisamente en un centro de los que están llamados a vigilar y proteger y garantizar esos derechos que en múltiples oportunidades han sido denunciados que se violan. Y sobre estos casos debo decir que no estoy de acuerdo con que los mismos se politicen. No estoy de acuerdo que se le quiera sacar partido político a una tragedia como esta, por ejemplo, como el caso del niño que murió, que genera tanto dolor y que es una verdadera desgracia. Pero, aunque no le vamos a sacar partido político, sí tenemos que hablar, señores, de políticas públicas. Sí tenemos que hablar de qué tan eficientes y efectivas son estas políticas públicas que regentean el sistema de protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y tenemos que hacerlo con la seriedad que el contexto demanda. Venimos hablando mucho sobre este tema, pero no se ve una acción realmente, una voluntad verdadera de parte de las autoridades. ¿Y por qué lo digo? Porque no vemos, por ejemplo, una intervención en esos centros. No vemos que desde el CONANI se dé a conocer qué se está haciendo, cuáles son las investigaciones que se vienen haciendo en esos centros donde han habido denuncias. ¿Qué se está haciendo para mejorar esos protocolos? Señores, es inconcebible que en fracciones de horas prácticamente se den 2 casos como estos de niños que están bajo la custodia del Estado. Y por eso es que tenemos que hablar de políticas públicas, precisamente porque estos niños están bajo la custodia del Estado. Y es ahí donde está el mayor problema, porque es que ahora
decimos, bueno, pero si el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, que es el que está llamado a dar esa protección, a cuidar de esos niños, a asegurarse de que en esos centros se respeten y se garanticen esos derechos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hace unos años, casualmente me tocaba estar aquí en esta misma cabina, en otro espacio. Se ocurrió una tragedia en la sociedad dominicana, una tragedia para mí muy dolorosa. Todavía la pienso. Después me tocó conocer casualmente al padre de uno de esos niños. Ocurrió la muerte de unos niños en un hospital dominicano por falta de oxígeno. Sí, lo recuerdo. Y yo recuerdo que cuando se discutió esa situación, la respuesta de mucha gente molesta era: no politicen ese tema. Y decían que las carencias de nuestros hospitales eran antiquísimas, eran viejas, eran generales, y que por coincidencia, bueno, ese día murieron 11 niños. Incluso hubo quien dijo que eso ha pasado otras veces, lo que pasa es que ahora le están dando carácter noticioso. Yo pregunto, ¿pudiera manejarse este tipo de información que a mí me parece a cualquiera le rasga el alma, le desgarra el alma, sin caer en la rabia natural de pedir primero que haya consecuencias? Porque para mí tiene que haber consecuencias. Yo desde aquí le sugeriría a la familia de ese niño constituirse, por supuesto, en parte civil y hacer una demanda en reparación de daños y perjuicios que pueda generar una responsabilidad en cascada a quien le corresponda. Eso. Y lo otro es ver cómo incluso alguna parte del liderazgo político de este fin de semana también habló del tema y responsabilizó, incluso hasta repartió responsabilidad hasta el presidente de la República. ¿Qué te parece esa parte? No, a eso precisamente es que me refiero, a que no se debe politizar desde el punto de vista de sacarle partido político, partidista o partidario a una desgracia como esa, a una debilidad del sistema, que si bien es cierto que el gobierno es el que está llamado a reforzar el sistema, investigar el caso y a tomar las medidas correctivas, tanto lo que tiene que ver con las responsabilidades penales que pudieran o civiles que pudieran desencadenar este caso con las personas que allí estaban, que estaban llamadas a dar el cuidado que demandan los protocolos, como los propios correctivos en los protocolos, en los procedimientos. ¿Qué está pasando allí dentro? Y por eso digo que lejos de sacarle provecho político a esto, lo que hay que hablar es de políticas públicas. Tenemos que hablar qué se está haciendo en el sistema de protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, porque aunque ahora pasaron 2 casos que pudieran considerarse los más graves, no son los únicos casos de denuncias que se dan constantemente en estos centros. En el INAIPI nunca había pasado ningún caso de esta naturaleza, pero en los centros que maneja el CONANI sí se ha dado muchas denuncias de violaciones, de violencia, de abuso, de falta de seguridad, porque a cada rato vemos que se van niños de estos centros. Entonces es ahí a donde yo quiero hacer el llamado, es ahí donde el gobierno tiene que ponerle atención a esto. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, que cuando estoy revisando el presupuesto, por poner un ejemplo de lo que estamos diciendo, en el presupuesto yo no veo que se le estén asignando recursos, nuevas partidas para este sistema, a pesar de que en los últimos meses hemos estado denunciando que hay faltas de recursos. ¿O ustedes se creen que la renuncia de la señora Murún no se debió precisamente a que se encontró con una situación complicada, una institución con pocos recursos, una institución que ya había, cuando ella llegó, habían desvinculado a todo ese personal que tenía el entrenamiento? Porque hay que saber que estos programas como el INAIPI fueron programas que cuando se concibieron se entrenó a un personal.
un personal que tuvo un proceso de inmersión y de inducción para que entendieran la responsabilidad y la delicadeza de sus funciones. Entonces todo ese personal se fue a la calle y llegó un personal sin ese entrenamiento necesario, sin esa inmersión, sin esa inducción que se necesita, para que las personas que allí fueron colocadas sepan cuál es la naturaleza. Es que no es solamente cuidar al niño, cambiarle el pañal y darle la leche. No es solamente un asunto de eso, va más allá. Y hoy estamos viendo las consecuencias de esas malas decisiones y de esa falta de recursos, de esa falta de voluntad, porque aunque muchas de las autoridades que tienen que ver con este tema declaran y repiten su compromiso, cuando vemos en la realidad, en el campo, lo que está pasando, cuando conocemos de las debilidades, de las falencias y de la falta de recursos, entonces nos damos cuenta que el discurso de esas autoridades van por un lado, pero las acciones van por otro. Llévatelo, Cundo.